64, no puede el Congreso, primero, establecer más contribuciones que las indispensables para satisfacer las necesidades generales del Estado y de los municipios. Artículo 2. Imponer préstamos forzosos de cualquier especie o naturaleza que sean, ni facultar al Ejecutivo para los que impongan. 3. Conceder ni arrojarse en ningún caso facultades extraordinarias. Y por último, cuarto, consentir en qué funciones como autoridades las que debiendo ser electas popularmente según esta Constitución no tengan tal origen. Artículo 65. Al finalizar el periodo de sesiones ordinarias, la legislatura nombrará una diputación permanente compuesta por 8 diputados. Artículo 66. A la diputación permanente corresponde: 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución y dar informe al Congreso de las infracciones que haya notado. 2. Ejercer la facultad que señala la fracción 19 del artículo 63. 3. Preparar los proyectos de ley y adelantar los trabajos del Congreso, dando a éste cuenta de ellos en su próxima reunión ordinaria e informándole de cuanto sea debido y conveniente instruirle. 4. Convocar al Congreso del Estado a período extraordinario de sesiones cuando así convenga a la salud del Estado, lo exige el cumplimiento de alguna ley general o lo solicite el Ejecutivo. 5. Manifestar su opinión por escrito al gobernador en los casos en que éste tenga a bien pedirla. 6. Ejercer las facultades a que se refieren los artículos 52, 63 en sus fracciones cuarta y 21ª, 89, 90 y 91 de esta Constitución. 7. Derogada. 8. Recibir durante sus funciones las protestas de ley que deban otorgarse ante el Congreso. Y 9. Ejercer las demás facultades que le otorgan esta Constitución y las leyes. 10. Derogada. Artículo 67. Si por no haberse verificado las elecciones o por cualquier otra causa el Congreso no pudiera renovarse en el día fijado, la Diputación Permanente continuará en su carácter, hasta que deje instalado al Congreso conforme a las leyes, convocadas las elecciones en su caso. Artículo 68. Tiene la iniciativa de ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevolonés. Artículo 69. No podrán dejarse de tomar en consideración las iniciativas de los poderes ejecutivo y judicial del Estado, las que presente cualquier diputado de la legislatura del Estado y las que dirigiere algún ayuntamiento sobre asuntos privados de su municipalidad. Artículo 70. Para la aprobación de toda la ley o decreto se necesita, previa su discusión, en el voto de la mayoría de los diputados, salvo las cosas expresamente efectuados por esta Constitución. El artículo 71 dice: aprobada la ley o decreto, se enviará al gobernador para su publicación. Si éste lo devolviere con observaciones dentro de 10 días, volverá a ser examinado. Y si fuese aprobado de nuevo por 2/3 de los diputados presentes, pasará al gobernador, quien lo publicará sin demora. Transcurrido aquel término, sin que el Ejecutivo haga observaciones, se tendrá por sancionada la ley o decreto. Artículo 72. Ningún proyecto de ley o decreto desechado o reprobado podrá volverse a presentar si no ha pasado un periodo de sesiones, pero esto no impedirá que alguno de sus artículos forme parte de otros proyectos no desechados. Artículo 73. En la interpretación, modificación o reforma de las leyes o decretos se guardarán los mismos requisitos que deben observarse en su formación. Artículo 74. Cuando el gobernador disponga reglamentar alguna ley o decreto fuera del caso señalado en la fracción X del artículo 85, pasará el proyecto al Congreso para su discusión y aprobación. Artículo número 75. Sancionada la ley, el gobernador lo hará publicar en la capital y la circulará a todas las autoridades del Estado con igual objeto. Artículo 76. Los decretos que solo interesen a personas determinadas se tendrán por publicados con inserción en el periódico oficial. Artículo 77. Se publicarán las leyes usando esta fórmula: el nombre del gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Nuevo León. A todos sus habitantes hago saber que el
Honorable Congreso del Estado ha tenido a bien decretar lo que sigue. Aquí el texto literal. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, dado en, etcétera. Lo firmarán el gobernador del Estado, el secretario general de Gobierno y el secretario del despacho que corresponda. Artículo 78. Toda ley obligada desde el día de su publicación, si no es que la misma ley disponga otra cosa. Artículo 79. Al promulgarse una disposición legislativa que adopte, modifique o derogue uno o varios artículos de esta ley, serán reproducidos textualmente al fin de aquella los artículos a que se refiera. Artículo 80. Ninguna resolución de la legislatura tendrá otro carácter que el de la ley, decreto o acuerdo. Artículo 81. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un ciudadano que se titulará gobernador del Estado. Artículo 82. Para ser gobernador se requiere, primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del Estado o con vecindad en el mismo, no menor de 5 años inmediatos anteriores al día de la elección. Segundo, tener cuando menos 30 años cumplidos el día de la elección. Tercero, no desempeñar el cargo de secretario del despacho del Ejecutivo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de Justicia Administrativa, consejero de la Judicatura del Estado, procurador general de justicia, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, comisionado ciudadano de la Comisión Estatal Electoral, magistrado del Tribunal Electoral del Estado, comisionado de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, servidor público o militar en servicio activo. Para que los comprendidos en este artículo puedan ser electos, necesitan separarse absolutamente de sus puestos cuando menos 100 días naturales antes de la elección. 83. La elección de gobernador prefiere a cualquier otro cargo del Estado. Artículo 84. El gobernador del Estado será electo cada 6 años y tomará posesión de su cargo el día 4 de octubre del año en que se celebre la elección. El gobernador cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo, ni aun con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. No podrán ser electos para el mismo periodo inmediato. Inciso A. El gobernador designado por el Congreso del Estado para concluir el periodo en caso de falta absoluta del Constitucional y, inciso B, el gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los 2 últimos años del último periodo. Artículo 85. Fragmento. Al Ejecutivo corresponde: 1. Proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos y al efecto mantener la paz, tranquilidad y orden públicos en todo el Estado. 2. En caso de delito flagrante y en los términos de la ley, decretar la detención de cualquier persona, poniéndola inmediatamente a disposición de la autoridad o juez competente. 3. Nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias que integran la administración centralizada y de los organismos y entidades que integran el sector paraestatal y demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en esta Constitución, la Ley del Servicio Civil o en otras disposiciones aplicables. 4. Auxiliar a los tribunales del Estado para que la justicia se administre en forma pronta y expedita y para que se ejecuten las sentencias, prestando a aquellos el apoyo que necesiten para el mejor ejercicio de sus funciones. 5. Ejercer el presupuesto asignado al Ejecutivo, aprobado por el Congreso con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
para satisfacer los objetivos del Estado a los que están destinados, contratar créditos previa ley o decreto del Congreso del Estado con las limitaciones que establece esta Constitución y las leyes, garantizar las obligaciones que contraigan las entidades paraestatales y los ayuntamientos del Estado. El titular del Ejecutivo dará cuenta al Congreso del Estado de los términos en que ejerza las atribuciones anteriores. Sexto, ejercer la superior inspección de la función ejecutiva. Séptimo, imponer multas que no excedan del importe de un jornal o el salario de un día o arresto hasta por 36 horas a los que desobedecieren sus órdenes o le faltaren al respeto debido en los términos del artículo 25 de esta Constitución. Octavo, conceder a los menores, con arreglo a las leyes, habilitación de edad para casarse. Noveno, comunicar al Congreso y al Poder Judicial del Estado las leyes federales, circularlas y hacerlas cumplir. Décimo, publicar, circular, cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones del Congreso del Estado y ordenar y reglamentar en lo administrativo lo necesario para su ejecución. Décimo primero, hacer observaciones a cualesquiera ley o disposición del Congreso dentro de los 10 primeros días contados desde su recibo. Décimo segundo, llevar las comunicaciones y relaciones del Estado con el gobierno general y con los de otros estados. Décimo tercero, como jefe nato de la Guardia Nacional y demás fuerzas del Estado, cuidar de su instrucción con arreglo a las leyes y de que se use de ellas conforme al objeto de su institución. Décimo cuarto, pedir a la Diputación Permanente convoque al Congreso a periodo extraordinario de sesiones cuando lo juzgue necesario. Décimo quinto, visitar dentro del periodo de su gobierno todos los pueblos del Estado para conocer sus necesidades, remediar sus males y promover sus mejoras. Artículo 86. No puede el gobernador: 1. Ausentarse del Estado por más de 30 días sin autorización para hacerlo, del Congreso o de la Diputación Permanente en su caso. Cuando el gobernador se ausente del Estado por un término mayor de 5 días y menor de 30, deberá dar aviso al Congreso o la Diputación Permanente en el receso de aquel. Para salir de la República por más de 10 días, necesita autorización del Congreso o de la Diputación Permanente. Tratándose de viajes oficiales, deberá acompañar a su solicitud la agenda de trabajo, así como presentar a su regreso un informe de los resultados obtenidos de la gestión. Número 2. Impedir o embarazar con pretexto alguno las elecciones populares, ni la reunión y deliberación del Congreso. Número 3. Hacer observaciones a las leyes constitucionales ni a los actos electorales del Congreso. Número 4. Imponer contribución alguna que no esté prevista por ley o decreto. Número 5. Mandar inmediatamente y personalmente, en campaña, la Guardia Nacional y demás fuerzas del Estado, sin haber obtenido permiso de la legislatura o de la Diputación Permanente.